Good morning, everybody. I have to start by thanking Casa Árabe and the Friday. Quisiera empezar dando las gracias a Casa Árabe y también a la Fundación Friedrich Ebert por haberme invitado a presentar esta ponencia. Voy a hablar de las nuevas formas de participación y de protesta. Okay. So I will focus on. Y me voy a centrar en Túnez, en el caso de Túnez. Yo soy tunecino y cuando me pidieron hablar sobre estas nuevas formas de participación y protesta, empecé a sondear a personas de la sociedad civil a mi alrededor para conocer su opinión, tratar de recopilar un poco sus ideas. Y lo que intento hacer es dividirlas en dos categorías. La primera es lo que yo denominaría las viejas formas de participación, es decir, formas de participación que ya existían en Túnez y que, por supuesto, existen en otros países democráticos y llevan existiendo décadas, incluso siglos, en algunos países democráticos, pero en Túnez existen de una manera sesgada, por así decirlo. Esto lo explicaré con un poco más detalle más adelante. Y luego con la revolución de 2011, estas viejas formas, se han redescubierto, desarrollado, expandido y democratizado. Y luego hay un segundo grupo, digamos, de participación que se han descubierto en Túnez más recientemente, no solo las redes sociales, sino también entre los distintos participantes en la escena social en Túnez, que se caracterizan por la creatividad y la reactividad. Son nuevas herramientas. Y estamos hablando de tres actores, que son los que están, en primer lugar, redescubriendo las viejas formas de participación: los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil. Los partidos políticos ya los teníamos antes de la revolución. Antes de 2011 teníamos 7 partidos, que uno era el partido de Benaí, también y 4 de los, aparte de su partido, a 4 de los otros 6 partidos estaban directa o indirectamente relacionados con el gobierno en el poder. Y a partir de 2011 ha habido un estallido de partidos políticos. Un ejemplo, de 7 partidos hasta 2011 hasta 117 partidos en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Más de 11.000 candidatos que representaban a unas 1.450 listas en 2011 y más o menos las mismas cifras para las legislativas de 2014. 55 partidos, más de 50.000 candidatos, 1.500 listas. Este crecimiento exponencial lo podemos debatir después también luego, pero ha tenido sus repercusiones positivas y negativas. Voy a hablar de las positivas para empezar, y es que cualquier ciudadano tunecino puede encontrar un partido político que le pueda representar en unas elecciones, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. La segunda vieja forma, digamos, que se ha redescubierto lo han hecho los sindicatos. Teníamos sindicatos en Túnez antes de 2011. Bueno, teníamos uno, para ser precisos. Teníamos Tusis de Sol, teníamos la Unión General de Trabajadores Tunecinos, era el único sindicato de trabajadores de Túnez, y en un periodo de 9-10 meses, a partir de 2011, tuvimos de repente más de 25 nuevos sindicatos en Túnez. Y les menciono aquí solo los más importantes. Estos sindicatos desempeñaron un papel muy importante, por supuesto, cada uno en su sector, pero también un papel muy importante en la mediación política
Probablemente habrán oído hablar de la crisis que atravesó Túnez en 2013, después del asesinato de un diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, Mohamed Brahmi, y precisamente un sindicato como Utica y con Turci Sol a la cabeza, precisamente desempeñaron un papel crucial para encontrar una solución política a la crisis. Lo hicieron utilizando también su relación con otro ejemplo de una nueva versión, digamos, de una renovación de estas viejas formas de participación, que son las organizaciones de la sociedad civil y que tenemos aquí. Cifras también, pues antes de 2011 teníamos más de 9.000 organizaciones en Túnez. La especificidad de ellas era que entre el 85 y el 90% de las organizaciones de la sociedad civil en Túnez estaban destinadas solo a 3 sectores: el medio ambiente, el deporte y la cultura. Con lo cual, estábamos muy lejos de la política en cualquier caso. Después de la revolución de 2011 y hasta ahora, según un informe reciente del PNUD, en Túnez parece ser que ahora mismo tenemos unas 18.000 organizaciones, y el 90% de estas organizaciones que se han fundado desde 2011 están dedicadas a sectores como la democracia, los derechos humanos y la ciudadanía. O sea que estamos ya más cerca de la política entre la sociedad civil. Algunos ejemplos. En el centro está iWatch, una organización tunecina que se ocupa de la transparencia. Luego tenemos Muakibum, que es una organización que trabaja sobre la supervisión y observación de elecciones. Tenemos al Baushala, que también dedica a la promoción de la democracia en Túnez, transparencia entre las instituciones públicas como el Parlamento, el Ministerio de Hacienda, con las autoridades descentralizadas como los ayuntamientos o los consejos regionales. Luego podemos también ver qué ha pasado con las nuevas formas de participación. Aparte de los partidos, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil, tenemos el crecimiento exponencial después de la revolución de estas nuevas formas de participación. Aquí he tratado de presentar una lista. La primera son las redes sociales y los medios. Tampoco voy a entrar en demasiados detalles con respecto a este punto, porque creo que las próximas sesiones sí que van a abordar los elementos más importantes, y además me parece que la mayoría de los aquí presentes conocen precisamente cómo funcionan las redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, para algunas personas, YouTube. Hasta ahora, en la sociedad civil tunecina se han estado utilizando como herramientas profesionales para organizar reuniones, mítines, protestas e incluso también para la propia organización interna de las distintas asociaciones. Otra es la protesta artística, otra forma de participación. Muchos de mis amigos me pidieron que hablase mucho y hablase claramente de esta parte, que es muy importante: hablar de exposiciones, proyecciones de películas, arte callejero, danza. Voy a dar algunos ejemplos aquí de protesta artística que tenemos en Túnez. Este es un ejemplo. En junio de 2012, esta exposición en el Palacio Abdililla tuvo lugar, y Mohamed Ben Slama fue el artista que hizo esta exposición sobre el lugar de la religión en la sociedad tunecina y el lugar de la religión en la política. Esta exposición, y este es uno de los cuadros que presentó durante esa exposición, dio lugar a protestas masivas, sobre todo de salafistas e islamistas.
evidentemente debido a la representación de la religión y a la representación de la mujer en la exposición. El Palacio Abdililla es un edificio histórico. Fue incendiado después a raíz de las protestas, y en 2014 se hicieron las obras de renovación y hace 2 o 3 semanas ahora mismo el palacio acaba de volver a abrir sus puertas. Otro ejemplo de protesta no es una película tunecina, sino francesa, Persepolis, de una cineasta iraní. Es una película que se emitió por un canal público en 2012 y que también dio lugar a protestas masivas. Más de 100 heridos y también incluso algunos policías murieron a causa de estas protestas de islamistas y salafistas que se manifestaron por todo el país. También quisiera decir que con esta forma nueva de participación, esta protesta artística, las artes son la manera de trasladar ideas a través de exposiciones, películas o arte callejero, que tienen un impacto concreto e innegable sobre la opinión pública en Túnez. Y estas protestas pueden mostrar claramente cuál es la reacción ante esa intervención artística en sus distintas formas. Otras formas de participación después de 2011 en Túnez hubo muchísimas demandas y muchas actuaciones legales. Hubo muchas denuncias y demandas por parte de particulares, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, partidos. Las personas empezaron a acudir en masa a los tribunales para conseguir que se hiciera justicia. Por ejemplo, el Basala, que es una organización a la que yo pertenezco, en 2013 demandó a más de 2.000 ayuntamientos por no desvelar sus presupuestos y no ser transparentes en sus cuentas. También podría darles ejemplos de los numerosos bufetes de abogados que se han creado precisamente desde 2011 en Túnez, precisamente por todas estas personas que están acudiendo a los tribunales para que se haga justicia. Están especializados en todos estos nuevos casos. También cada vez ha habido más catedráticos de Derecho y más estudiantes de Derecho, más juristas, que a raíz de todo esto estaban haciendo un llamamiento para que se produjesen reformas en el sistema jurídico tunecino. Y se están haciendo a través de la Asamblea Constituyente tunecina. Nuestro Parlamento tienen que ver con muchos temas, derechos humanos. Por ejemplo, ahora en Túnez tenemos el proyecto de ley sobre la libertad de expresión en el Parlamento. Se está debatiendo ahora mismo. También se debatió en su momento con el proceso de elaboración de la Constitución 2012-2013. Y también les podría dar ejemplos de organizaciones como Murakibum, que mencioné antes, pero también el Shabab y la Hudud, por ejemplo, que han participado en la adopción de la ley electoral de las elecciones de 2014 y las elecciones legislativas posteriores. Fueron ellos los que le entregaron al Parlamento la primera versión del proyecto de ley, que utilizaron ese primer borrador precisamente en el Parlamento para después crear la legislación. También las cuotas y la representatividad son una manera de animar a que la gente se involucre en el proceso político, sobre todo centrándonos en dos elementos de la población, las mujeres y los jóvenes. El artículo 46 de la Constitución tunecina impone paridad
de representación entre hombres y mujeres en todas las entidades del gobierno, aunque al final no es 50-50, no estamos mitad y mitad, pero por lo menos los partidos políticos que quieren presentarse a las elecciones tienen que tener una paridad horizontal en sus listas. Y de hecho, hay un artículo entero dentro de la Constitución que básicamente, bueno, no, en fin, no dice nada, pero por lo menos ahí está, sobre el poder de los jóvenes en el país y la necesidad de implicarles y de que la juventud se implique en el proceso de toma de decisiones. También en las elecciones legislativas, los partidos están obligados a integrar al menos a un candidato, ya sea hombre o mujer, menor de 35 años, entre los 4 primeros puestos de cada lista de candidatos a escaños. Y también hay otro artículo relativo a las elecciones locales que habla de la representación de los jóvenes en las listas electorales. Pues la última forma nueva de participación política tras la revolución es una forma que yo llamo aquí las campañas de libertad para o liberar a con el hashtag. Les voy a poner algunos ejemplos de cómo utilizamos estas nuevas formas de participación política. Este hashtag Twitter es una forma de referirse a una persona que está presta, que ahí tenemos hashtag free, liberará, libertad para. Y ahí pues en las fotos ven aquí pues el nombre de la persona. Aziz, por ejemplo, es un activista muy famoso en Túnez, un bloguero también. En 2012 pues le detuvieron y le metieron en la cárcel por posesión y consumo de drogas, básicamente cannabis. Evidentemente, pues como comprenderán, no fue el único motivo real por su detención. Y se lanzó una campaña muy importante, pues utilizando esta forma de comunicarse con hashtag y Twitter en los medios sociales. También se escribieron y se publicaron artículos en otros medios. Y había otras formas también de intentar liberar a estas personas. Y lo que hacemos aquí es articular todas estas formas de protesta a través de hashtag. Kafon aquí, a mano derecha, en la foto, es un rapero, un cantante, que también fue detenido también por consumo de droga, que es algo bastante común en Túnez. Estuvo 2 meses, bueno, los dos, la verdad es que Aziz también estuvieron la cuarta parte del periodo de su condena en la cárcel, pero recibieron pues una condena total de 3 y 5 años. Así que ha habido un impacto. Estas campañas no son la única manera de conseguir la libertad, porque pues fueron liberados, como decía, pues después de estar en la cárcel una cuarta parte de su condena. Y estas personas aquí son 2 periodistas también que fueron detenidos por el Estado Islámico en Libia. Estaban rodando un documental en el momento de su detención. Llevan detenidos desde junio de 2014. Y en Túnez, pues ha habido pues un movimiento bastante popular, importante, para por lo menos conseguir información sobre estas personas que además de pedir su libertad. Y hace 2 o 3 semanas, pues el Estado Islámico pues anunció su asesinato, pero de momento no se ha podido ni confirmar ni tampoco pues desmentir esta información. No les quiero ofrecer una imagen demasiado
idealista de las nuevas formas de participación política en Túnez, también les quiero comentar los aspectos negativos y no sé si les interesará pues, debatir estos aspectos más adelante. La efectividad, la eficacia de esta nueva forma de participación. La verdad es que tenía que haber un punto de interrogación aquí, porque la gente empieza a dudar sobre la utilidad, la eficacia de estas nuevas formas de participación política. También les quería comentar los estándares también que son dobles. Es decir, si tú eres famoso, si eres activista, tienes suerte. Tienes suerte porque pues existe una especie de escudo que hacer las campañas, liberará, siempre te ayudarán los activistas para que salgas de la cárcel o para que no te detengan, pero los ciudadanos comunes, como los llamamos, pues son los pobres desgraciados. Es muy difícil que alguien te ayude. El tercer punto aquí es la falta de cohesión. Este crecimiento exponencial de la participación política, de los partidos políticos y los sindicatos, a mí me parece que ha conllevado una falta de cohesión. Les puedo poner un ejemplo muy sencillo. En 2014, en las elecciones legislativas, más de 1 millón de votos pues, no consiguieron pues, una representación en el Parlamento. Aquí hay una falta de cohesión, una multiplicidad de opiniones políticas, de actividades políticas. Las organizaciones civiles realmente pues, son partidos o organizaciones que muchas veces son lideradas por una sola persona, es decir, que no hay masa crítica. El cuarto aspecto aquí es un poco la dicotomía entre la sociedad civil competente y los partidos políticos muy débiles. Tenemos una sociedad civil muy competente, personas muy cualificadas en muchos campos que están trabajando en las ONGs, pero frente a esta sociedad civil tan fuerte, tenemos partidos políticos muy débiles que tienen un programa político deficiente, que no son capaces de captar a ese talento tan cualificado que se une siempre a las ONGs de la sociedad civil. El último aspecto aquí en la diapositiva dice la participación y la protesta y la disparidad regional. Hay muchas personas que están intentando redescubrir las formas antiguas. En el sur y el oeste, pues realmente pues, el pueblo no utiliza los medios sociales, las redes sociales como una herramienta política. Es algo que se concentra sobre todo en la capital y en otras zonas. Y me encantaría poder hablar de estos temas con ustedes más adelante. Si les interesa. Muchas gracias por su atención. Thank you, Ziad, for this Muchas gracias, Ziad, por esa visión general. Tenía que haberle presentado, pues, pero bueno, ya se ha presentado aquí que representa pues, una ONG que está haciendo un seguimiento de las instituciones estatales y la transparencia también. También está muy implicado con pues, una ONG que se llama Jeunes Démocrates Indépendants, intentando pues, concienciar a la gente pues, en los temas políticos. También hace un seguimiento de todos los asuntos políticos. Tiene pues, una licenciatura, un máster de Aix-en-Provence en el derecho internacional y se ha centrado sobre todo en la justicia transicional y en la construcción del Estado post-conflicto. Vamos a cambiar de tema, vamos a pasar del tema o el ejemplo concreto de Túnez. Como saben ustedes, pues ha tenido pues, una evolución más positiva que Egipto, con 7 referendos, 7 elecciones, pero de momento pues, no se ha conseguido casi nada.
Los resultados han sido muy diferentes. El papel del ejército en Túnez, pues el ejército se ha quedado por encima del conflicto. En Egipto el ejército se ha implicado en repetidas ocasiones. Los partidos políticos en Túnez han avanzado con más cautela, de una forma más disciplinada. El papel de los sindicatos en Túnez también ha sido esencial, como ha dicho, sí, bastante independientes, capaces de desempeñar el papel de mediador. En Egipto ni son independientes ni tienen poder. Otro aspecto importante, los laicos tampoco querían establecer una prohibición en el caso de un gobierno religioso. Sabemos también que hay muchos combatientes tunecinos que se han unido a las fuerzas que están librando batallas en Irak y en Siria. En cuanto a los movimientos políticos y religiosos, hemos invitado aquí a Nada Hashemi, Neide, como se llama en americano, que es director del Centro para los Estudios del Oriente Medio y también es un profesor asociado, da clase en la política islámica y el Oriente Medio en Denver. Se doctoró en Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto y antes también estaba en la Universidad Northwestern como profesor asociado y también profesor visitante en el Instituto Global del ULC. Ha escrito varios libros, artículos y también es coeditor del Movimiento Verde, la lucha por el futuro de Irán y también el Siria Dilema. Neda tiene la palabra. Karim, for the invitation. I'm very happy to be here. Bien, voy a hablar acerca de los movimientos políticos y religiosos antes y después de la primavera árabe y el futuro de la democracia en el mundo árabe islámico. Las imágenes de las televisiones árabes de repente adquirieron el hábito de multiplicarse. Desgraciadamente el orador está leyendo un documento que no tenemos los intérpretes. Se multiplicaron las pantallas y se dividieron en numerosísimas pantallas con las mismas personas y multitudes levantando banderas y en la capital de Bahrein, en Sana, la capital de Yemen, en la plaza Tahrir, en el Cairo, en las playas de Bengasi, en Libia y en las distintas avenidas de Túnez. Todo el mundo a los cánticos del mismo eslogan, la demanda del pueblo para que cayera el régimen. En la invierno-primavera de 2011 parecía como si hubiera un director único que hubiera dirigido toda una orquesta de protestas. Antes, sin embargo, de la primavera árabe, ya en 2010, los 150 millones de árabes parece que eran totalmente inmunes a la bacteria de la democracia que había infectado a la mayoría de los rincones del mundo. Llaman monarquías o dictaduras. Prácticamente todos los países árabes se habían anquilosado en formas políticas parecidas, con gobiernos que eran más o menos velados autocracias. Si se miraba un mapa del mundo y se veía un bloque de los países no democráticos, sobre todo se solían solapar con lo que era el mundo árabe. Afortunadamente, hace 4 años y de manera rapidísima, las caídas de los dictadores en Túnez
en Libia, en otros, en Yemen, se desplomaron, lo cual llevó a más gasto público, reformas políticas y concesiones para calmar a las poblaciones. Una brisa de energía juvenil que recordaban a las revueltas de los años 60 y daban sugerían una nueva idea de empoderamiento y esperanza. Para aceptar los argumentos de que parecía que estos estados prácticamente neopatriarcales podían acercarse a los estándares modernos. A esa opinión parecía haberse visto superada por la primavera árabe. Eran días embriagadores y llenos de esperanza, pero ahora ya han quedado atrás. El mundo islámico actual tiene una perspectiva realmente sombría. La oscuridad prevalece en el panorama político y parece que en los años venideros el Oriente Medio está encaminado a turbulencias y a inestabilidad. ¿Qué ha pasado con los movimientos políticos y religiosos a partir de la primavera árabe? ¿Qué han aprendido en estos 4 años y qué papel pretenden desempeñar en los años venideros? Creo que la cuestión de los movimientos religiosos en el mundo árabe y el futuro de la democracia, sobre todo en el contexto de la primavera árabe, se han visto enmarcados por 2 eventos seminales y claves. Uno, el golpe militar de julio de 2013 y en Egipto y el auge de ISIS. El golpe de Egipto se tiene que situar dentro del contexto del proyecto contrarrevolucionario que fue lanzado por las élites, viejas élites bien atrincheradas, que querían la vuelta del antiguo régimen autoritario y respaldados por dinero del emiratí y saudí. Y mientras muchos en el resto del mundo exterior seguían sentados, cruzados de brazos, mirando lo que estaba ocurriendo, los tanques saudíes entraron y arrasaron todos los proyectos de perspectivas de cambio. El casi genocidio de Bashar al-Assad demuestra los extremos hasta los que están dispuestos a llegar ciertas élites en el gobierno para preservar su poder político. Los rumores dicen que el 15% del PIB de los Emiratos Árabes Unidos está ahora dedicado a promover la contrarrevolución e impedir la democratización de Oriente Medio. Este intento de contrarrestar las ganancias democráticas adquiridas en la primavera árabe, además, está apoyado por toda una amplia red amplia gama de redes políticos, grupos políticos de extrema derecha europeos y americanos, también secuaces de tanto israelíes como árabes que pretenden seguir los pasos de los antiguos dictadores. Todas estas fuerzas contrarrevolucionarias tienden a, de manera decidida y a diluir las distinciones con respecto a los grupos religiosos. Parece ser que Boko Haram, ISIS, es lo mismo que los hermanos musulmanes. Los grupos islamistas moderados que están comprometidos con las políticas electorales y una estrategia de no violencia. El contexto lo es todo cuando se trata de discutir las circunstancias políticas. Y no hay 2 grupos islamistas iguales, porque sus circunstancias le dependen y dependen de sus circunstancias locales. Lo que funciona en Arabia Saudí no funciona en Túnez y lo que funciona en Túnez no funcionará en Turquía y así sucesivamente. Son las características socioeconómicas, sistemas culturales, trayectorias históricas y el desarrollo intelectual que hace que la manifestación política del Islam, al igual que la práctica del propio Islam, están en gran medida contextualizadas, son específicas y el resultado de la interpretación de preceptos religiosos y culturas locales que incluyen muy distintas culturas políticas, además. El contexto político en el mundo árabe actual, como acabo de describir, es un entorno que está caracterizado por el auge de fuerzas neofascistas. Es un contexto político que es sumamente sangriento y brutal
y los hermanos musulmanes están tratando de verse erradicados por el general al-Sisi, por los petrodólares emiratíes y saudíes. Las masacres de Egipto en verano de 2013 en lugares como Rabat al-Aduwira y otros lugares, tal y como lo han descrito Human Rights Watch como probablemente crímenes contra la humanidad, llamados la peor masacre y matanza de la historia de Egipto, se han comparado con la masacre china de manifestantes pacíficos en la plaza de Tiananmen. Estamos asistiendo a un contexto político draconiano, brutal y despiadado, y particularmente sangriento. Y esto en contra de las orientaciones moderadas de muchos de los grupos, la mayoría de los grupos islamistas y sus simpatizantes en el resto del mundo árabe. Estamos viendo, después de la primavera árabe, en todo el mundo árabe, la reapertura de viejos debates que habían quedado en general zanjados y que habían ganado en general las expresiones más moderadas del Islam político. Antiguos debates como, por ejemplo, el si era o no útil participar en las políticas formales del país. Debates como si sí o si no la utilización de la no violencia era una buena estrategia para iniciar el cambio político. El viejo debate sobre la naturaleza de un futuro Estado político democrático, un Estado civil con influencia en ciertos elementos religiosos frente a los estados más radicales y draconianos islamistas. Todos estos debates se han reabierto y desgraciadamente están obligando a una interpretación más radical de los mismos. Se habían quedado reducidos al silencio, pero después de las represiones brutales sufridas cada vez más, estas voces más radicales son más populares. También se puede desgraciadamente vincular la primavera árabe con el auge de ISIS como del Estado Islámico como una opción atractiva que despierta la imaginación de muchos jóvenes que ven que no hay ya una solución pacífica para sus problemas. Además están ganando, ocupan una gran parte de territorio en el mundo árabe. Parece difícil conseguir desmembrarles a pesar de que se les pueda sacar de Irak. Están firmemente afianzados en Siria y desgraciadamente para muchos jóvenes ISIS sirve como una opción ideológica posible porque no hay opciones pacíficas disponibles. En el caso de ISIS parecen, por lo menos a primera vista, que están teniendo éxito político, están llevando a cabo cambio y transformación políticas de una manera muy radical y cruel, pero por lo menos hay un cambio, mientras que en el resto del mundo árabe las puertas al cambio político se han cerrado de golpe. Todo esto debido al intento de erradicar a los hermanos musulmanes y a otras representaciones moderadas de los grupos islamistas, que ha tenido un efecto muy negativo a la hora de permitir expresiones, a su vez, dar lugar a expresiones más radicales, permitir que emerjan y que vayan cada vez más gravitando hacia el extremismo. Precisamente uno de los mejores elementos que tenían los hermanos musulmanes es que actuaban como un filtro, como un amortiguador. Si uno realmente era islamista, podía y quería participar en la política, podía sumarse a los hermanos musulmanes. Había una vía en la que potencialmente los islamistas más radicalizados se pudieran ver contenidos dentro de la política general del Estado. Al eliminar a los hermanos musulmanes, ese amortiguador ya no está y solamente queda la opción para las personas con una identidad
islamista o islámica. O bien uno se calla y no hace nada, o empieza ya a barajar opciones más extremistas como la que representa el Estado Islámico. Y si desgraciadamente no hay ninguna tercera opción, y esto desde luego no augura nada bueno para el futuro. Mi siguiente punto aquí es que existe un estrecho vínculo íntimo en el mundo árabe entre democratización y violencia, y es una relación en proporción inversa. Cuanto más puertas se abren a la democracia y más las oportunidades de cambio, tanto mayor la probabilidad de violencia. Y esto se ve claramente en el caso de Siria, por ejemplo. En los primeros momentos de la revolución siria, la mayoría de las manifestaciones eran fundamentalmente pacíficas y no sectaristas. No había ISIS, no había Al-Qaeda, simplemente había manifestantes pacíficos que se enfrentaban con un régimen dictatorial. A medida que aumentó la represión, a medida que aumentó la violencia, según se iban cerrando las puertas y la esperanza de cambio político, se vio que había una proporción inversa en cuanto al surgimiento de sentimiento islamista, que por supuesto estaban siendo además promovidos y avivados por otros países de la región. Los discursos yihadistas también dentro de la primavera árabe, es un estudio que se publicó en Estados Unidos después de la primavera árabe, que hablaba de cuál era el atractivo político de Al-Qaeda en la primavera árabe, que se vio reducido a mínimos históricos durante la primavera árabe, porque parecía que había oportunidades de cambio y de democracia en el mundo árabe, con cambios significativos sin tener que recurrir a la violencia. Sin embargo, todo eso ha cambiado y ahora vemos un surgimiento previsible y predecible de organizaciones y actuaciones violentas. No tengo estadísticas de aquí, pero me imagino que en breve tendremos cifras en las que amplios números de jóvenes egipcios están marchando a Siria para unirse a ISIS debido a las represalias brutales en su propio país. Hace 4 años, un estudioso de Oriente Medio dijo que precisamente 2011 era para los árabes lo que en 1989 había sido para Europa del Este. Y es una observación correcta en términos de la historicidad de los levantamientos árabes en la región, pero la comparación con Europa del Este después de la Guerra Fría creo que es engañosa. El problema con esta analogía es que establece una falsa expectativa para la medición del desarrollo político. Sugiere que parece que Europa es el patrón oro, en cierto sentido, con lo cual las transiciones a la democracia en el mundo árabe deberían ser también suaves y sin fisuras, y si no, hay algo que estaría yendo fundamentalmente mal con el carácter del mundo islámico. Y esto porque el problema es que el mundo árabe islámico no es Europa del Este. Se trata de áreas completamente distintas en cuanto a sus historias premodernas y modernas. Y además, los indicadores que utilizan habitualmente los científicos sociales para medir las consolidaciones de los progresos tienen que ver con la modernización, altos niveles de industrialización, comunicaciones de masas, presencia de una estructura de clases medias sólida, la presencia de una cultura política adecuada. Es decir, existen normas valores e instituciones que promuevan la democracia. Cuanto más altos sean estos indicadores, tanto mejores las perspectivas. Viendo la comparación entre la Europa del Este de los 90 y el mundo árabe actual, dice que nos enseña que muchas de estas cosas que sí que existían en Europa del Este no existían en el mundo árabe, con lo cual unas aguas muy procelosas le esperaban a este proceso en todo Oriente, en todo el mundo árabe islámico. Si vemos los procesos de modernización, ha intentado entender cuál iba a ser la
futura trayectoria de la primavera árabe. Un historiador de Princeton decía que las convulsiones vertiginosas y las conmociones sociales que acompañaron al proceso de modernización, cuando se transforman las sociedades y se reforjan con las fuerzas políticas, parecen ser más pronunciadas y cualitativamente distintos en el caso de las sociedades árabes islámicas que en comparación con Occidente. Y subrayando los cambios de transformación en Europa, por ejemplo, el analfabetismo, la alfabetización, la creación de la imprenta que llevaron a la modernización y al mundo industrial. Sin embargo, en el mundo islámico falta el equivalente de todos estos factores y otros más. Ha habido un aumento en la albatización, migraciones a las zonas urbanas, que son mayores para el mundo árabe, que lo fueron para Europa en la época de la Reforma, pero lo que ha ocurrido ha sido que se ha exprimido, se ha contraído el plazo en el que todo esto lo ha tenido que hacer el mundo árabe, varios siglos para que esto se produjera en Europa, mientras que solamente es apenas siglo y medio para el mundo árabe. Es un rango de tiempo muy corto en el que ha habido 3 grandes procesos desestabilizadores: la lucha por la democratización, la lucha por la lucha de las clases dirigentes, la lucha de los pueblos oprimidos. El antiguo régimen está muy presente y su influencia es un factor que complica aún más todas esas transiciones y que impide la reforma de un sistema político corrupto lleno de clientelismo, nepotismo, corrupción. Y en muy poco tiempo, se tardará tiempo hasta que se fijen las nuevas reglas y se sepa que la soberanía política de la democracia es la única válida. Y hace falta mucho para que esto se acepte. Y luego está otro proceso, la secularización, es decir, que se acepte por parte el proceso normal de la secularización en la democracia. Eso es muy difícil, primero porque la religión es un tema emocionalmente muy cargado, afecta a la identidad de grupo y de individual de las personas, y además porque los distintos grupos religiosos tienen unas ideas muy distintas de lo que papel que pueden desempeñar en la arena política. El poder cambiar todo esto requiere tiempo y produce necesariamente fricciones y tensión, como hemos podido ver lo que ha ocurrido en Túnez y en Egipto. Y por último, el mundo árabe se ha visto estabilizado por un tercer proceso, el proceso de la globalización. Los sociólogos reconocieron la conexión profunda en el siglo XIX entre las ideas y doctrinas y grupos existentes y cada vez más la globalidad y globalización de nuestro planeta, desde los avances de la información y de las tecnologías. Cada vez más la globalización está uniendo a poblaciones antes muy segmentadas, pero los individuos y los grupos se definen a sí mismos en relación a otros grupos e individuos dentro de la sociedad. Cuanto más sepamos la pluralidad existente, tanto más nos tenemos que ver obligados a preguntarnos qué es lo que diferencia y distingue a mi comunidad dentro de un mundo tan globalizado. Benjamin Barber, hace ya 20 años, en un libro llamado La Yihad frente a Macworld, decía que el nacionalismo etnopolítico y su auge era directamente proporcional y una reacción al aumento de la interdependencia política, económica y social de nuestro país, en nuestro mundo actual. Es decir, que la globalización produce a su vez una reacción en donde las personas buscan identidades particulares nuevas dentro de un mundo globalizado. Las sociedades post-globalización se ven todas
más afectadas por este fenómeno, proceso complicado que hace que la lucha por la democracia sea cada vez más difícil. Y además, la primavera árabe ha abierto nuevas oportunidades que antes eran inconcebibles. Hace 4 años, precisamente la idea de una Libia post-Gaddafi o un Túnez post-Ben Ali o un Egipto post-Mubarak eran inconcebibles. Ahora son realidades. Tenemos ahora también lecciones que hemos aprendido, y es que han tenido el desplome de estas dictaduras ha tenido efectos que han resonado y han tenido un efecto en todo el mundo árabe. Pero esto no es un elemento aislado, tiene que ser un proceso a largo plazo en todo el mundo árabe. Hay que considerar esta cuestión no en términos de días o meses, sino de años o décadas. Echando la vista atrás, el término primavera árabe inducía a error, porque sugería que las transiciones de la democracia en el mundo árabe se iban a producir en una sola estación del año, en unos meses. Y esto dio lugar a un rápido desencanto cuando los resultados no se materializaron con rapidez. Muchas personas en Occidente pensaron que después de 4 décadas del gobierno totalitario de Gaddafi se iba a poder transformar a Libia en Suecia en unos meses. A lo que me refiero aquí es que décadas de autoritarismo político dejan un legado profundo y se tardará mucho en desarrollar una nueva cultura política, nuevas normas para la política, nuevos patrones para la cooperación y para que los actores en cuestión lleguen a compromisos. Voy a tratar, para concluir, de intentar, aunque sea débilmente, matizar mi pendiente pesimista con un mensaje que a lo mejor tiene algo más de esperanza. La caída de los autoritarismos, como era y la impotencia del pueblo se vio debilitada por la primavera árabe. Nuevos activistas, ayudados por los medios sociales, ahora ya han adquirido la mayoría de edad, y ahora la libertad, la justicia social han entrado dentro de todas las preocupaciones cívicas de las nuevas generaciones. Esperemos que consigan crear nuevas sociedades e instituciones que sienten las bases de una versión democrática del mundo árabe islámico. Gracias. Thank you, Nader, for that positive note. Muchas gracias, sobre todo por esa nota positiva al final. Vamos a pasar rápidamente a Fátima El Iswawi. Pues hablamos de que es difícil deshacerse de las costumbres de siempre. Yo supongo que esto va a ser pues un debate sobre el cuarto y decisivo poder. Ella es investigadora en el Middle East Center del London School of Economics. Ahora mismo está liderando un proyecto que se llama Los medios y la política del mundo árabe. Pues está estudiando los cambios en los sectores mediáticos típicos, tradicionales, en Argelia y Marruecos, sobre todo por el cambio del paisaje político en Túnez, Egipto y Libia. Ha podido pues mapear un poco las tendencias. En el caso de los medios de comunicación en estos mundos cambiantes, estudiando sobre todo la democratización, ese proceso en esos países en transición. Tiene más de 15 años de experiencia, pues ha trabajado para Agence France y también el servicio árabe de la BBC. También es una consultora en medios de comunicación para varias agencias mundiales. Fátima tiene la palabra y luego vamos a permitir que nos hagan algunas preguntas desde el público antes de pasar la pausa, cuando van a poder también interactuar con los ponentes para poder mantenernos su programa. So, this is you. You need to play somewhere? Let's do that. This one. Okay, I'll play it like this. Okay. That's with the
Facebook. Yeah. Okay. Well, first, thank you for inviting me to be with you here today in Madrid to talk about my research project. Estoy encantada de estar aquí para hablarles de mi proyecto de investigación. Hace 3 años empecé el proyecto con una idea muy sencilla. ¿Qué es lo que está pasando en el caso de los medios de comunicación árabes tradicionales? La idea era poder centrarnos en las redes sociales, pero ir más allá. Queríamos también entender qué está pasando con los medios de comunicación tradicionales, la televisión, los periódicos impresos, sobre todo tras las revueltas. Esos sectores mediáticos que antes vivían con una censura, ya están pasando por una fase de democratización. ¿Cómo son las costumbres, las prácticas de los periodistas a diario? ¿Cómo están abordando esta transición tan precaria? ¿Ha habido algún impacto del proceso de democratización en esos medios de comunicación de forma positiva o negativa? Esta fue la idea también apoyada por la sociedad abierta, Open Society, y también con el apoyo del centro. Me ha llevado a hacer un viaje muy emocionante e interesante. He ido a Túnez, a Egipto, y me he encontrado con periodistas de muchos sectores que nunca habían sido tratados como objeto de estudios de investigación. Y quiero compartir con ustedes algunos de los resultados de estos encuentros con los periodistas. Nos hablaron sobre todo de los problemas estructurales, de los problemas institucionales y de los editoriales. Son 3 tipos de problemas. Después de las revueltas en el mundo árabe, los medios de comunicación tradicionales, hasta cierto punto, empezaron a tener un tono un poco más de apertura. Sin embargo, siguen sufriendo retos enormes por los regímenes de antes, el control estatal de los medios, también por la normativa desfasada, los sistemas también muy antiguos y también las percepciones por parte de los periodistas. Es decir, que ellos eran los defensores del régimen y también se habían difuminado un poco las líneas divisorias entre el activismo y el periodismo. Well, although new constitutions guarantee important rights, evidentemente, las constituciones garantizan los nuevos derechos y son muy garantistas en el papel, poco se ha conseguido, sigue habiendo condenas, los periodistas van a la cárcel por lo que escriben, lo que dicen, y muchos periodistas están esperando todavía ir a juicio ante tribunales militares en algún caso. Este es un ejemplo de un caso de un periodista que está encarcelado en Egipto. Mohamed Abu Zaid está en la cárcel simplemente por hacer su trabajo. Estaba simplemente informando sobre el proceso. Lleva más de 500 días en la cárcel. Es uno de los muchos que han sido detenidos en Egipto. Egipto, desde luego, está a la cabeza de los países que encarcelan a los periodistas. Hay más de 60 periodistas que están encarcelados, sobre todo suelen ser detenciones arbitrarias, sin juicio, ni siquiera cargos. Estamos experimentando y viendo una gran gama de herramientas de represión contra los periodistas. Hay algunas disposiciones jurídicas redundantes, obsoletas, que se siguen aplicando incluso después de las revoluciones. También existen medidas arbitrarias, es decir, que se dice que están intentando proteger la seguridad nacional, combatir el terrorismo. Egipto es el gran ejemplo. Pero las condiciones de seguridad también dejan mucho que desear. La violencia y la represión del régimen ya se han sustituido por la represión de los grupos armados y de represión. Egipto
Me encontré con unos periodistas en Libia. La verdad es que yo me encontré con ellos, sobre todo en Libia, porque estaban muy emocionados después de la revolución, estaban seguros después de las revueltas que llegaba el cambio, pues empezaron a informar desde el terreno, pues reflejan una diversidad de opiniones. Y yo tenía esa sensación sobre su estado de ánimo, pues por desgracia con la violencia que existe, pues con la división en dos, el país, tenemos el ejército nacional y luego los grupos milicianos, pues los medios ya tienen poca libertad, pues ya representa un portavoz, la voz de una de las dos partes. Después de las revueltas, los medios de comunicación estatales tenían que contemplar qué hacer. Aquí tenemos más de 43.000 empleados, trabajadores que trabajan aquí para la cadena principal, es que realmente no hacía nada, eran simplemente personas que apoyaban el régimen. Intentaron reformar los medios, pero sin éxito. Sobre todo, la faceta más complicada, y es un problema muy grande, es la percepción que tienen los propios periodistas. Es un sector que se ve como una plataforma para poder embellecer un poco la imagen del régimen para defenderlo. Y los periodistas no son capaces de identificarse con otra forma de hacer su trabajo, es decir, que siguen sirviendo el régimen y defendiéndolo. Después de las vueltas, hubo una especie de momento de despertar. Los periodistas empezaron a hablar de otra forma de trabajar y para ellos, sobre todo, el lema era que los medios representan al pueblo. Pero era imposible trasladar a la práctica esa forma de actuar. ¿Cómo puede un medio de comunicación servir al pueblo? Muchos de los periodistas no fueran capaces de asumir una independencia, autonomía periodística, necesitaban a sus directores, sus editores, para poder supervisar su trabajo. Y aquí, Amira Harwi me dio este ejemplo. Yo la conocí cuando fui a Túnez la primera vez, justo después de las vueltas, y Amira me habló de su estado de confusión, que se siente muy confusa. No solamente es su caso, sino muchos de los periodistas que trabajan para la televisión estatal de Túnez. Ella me dijo, antes éramos la voz o casi la trompeta del Estado. Ahora hacemos lo mismo, pero del pueblo, pero tenemos un miedo. Siempre no queremos publicar ninguna noticia que puede enfadar al pueblo. Yo le pregunté, ¿cómo entiendes al pueblo? Y dijo, pues es que no lo sabemos, que no entendemos quiénes son estas personas, quién es el pueblo, porque nosotros nunca trabajamos en el sector privado. Así que están trabajando sin orientaciones, sin directrices, y es un gran problema para los medios de comunicación estatales. Después de las revueltas también vimos un apetito de inversor en el caso de los medios del sector privado, pero faltaban estructuras normativas, regulatorias, modernas. Después de las revueltas también vimos una ampliación
inédita de la diversidad de las opiniones, sobre todo en el caso de las plataformas privadas, pero también hubo algún caso en los medios del sector público. Pero ahora hay una polarización política excesiva, sobre todo en Egipto. Aquí en la diapositiva vemos el caso del periodo de los hermanos musulmanes, y yo creo que lo más alarmante en el caso de Egipto es que han ido impulsando y cambiando, desplazando un poco la frontera de lo que se puede decir, más allá de lo que se podía decir en el régimen de Mubarak. Pero el director de la televisión privada, que me dijo, lógicamente, podemos ofrecer una plataforma a los terroristas. ¿Qué hacemos? Pues antes eran los que estaban liberando este proceso de mayor diversidad, y ahora resulta que apoyan el régimen militar, porque lo que decían era que tenían que proteger los intereses nacionales y combatir el terrorismo. Otro ejemplo. Una vez más, se ve que los medios de comunicación realmente sirven a la política. La utilización excesiva de la plataforma mediática nos ha llevado a una situación muy triste. Es decir, que los medios de comunicación han perdido todas esas ventajas, esas ganancias, han perdido la diversidad que habían conseguido, y tiene que ver con la transición compleja y tensa, pero también el alineamiento político de los periodistas, porque se ven como activistas políticos. Primero, porque servían la agenda política, y ahora piensan que sirven los intereses políticos y militares hasta tal punto que prohíben la publicación de ciertas informaciones. Yo no sé si conocen ustedes. Había una plataforma importante para la diversidad en el régimen de Mubarak, que ha desempeñado un papel muy importante sobre la forma de trabajar de los periodistas. Y ahora, uno de los editores me ha dicho, nosotros publicamos muy pocas informaciones sobre las muertes con el régimen militar, porque creemos que las declaraciones en contra del ejército puede dañar nuestra posición ética, es decir, que tenemos que apoyar al ejército en su lucha contra el terrorismo. Por último, quería decirles algo sobre las tertulias televisivas, que en Egipto siempre han tenido un papel importante que desempeñar en la educación de las masas. Después de la revolución, empezaron a ser los defensores de la opinión pública y de la política. Mahmoud Said, un presentador famoso de una de esas tertulias televisivas de televisión, me dijo que para él era como desmentir su vocación. Es un problema, decía, no expresar una opinión y ser neutral, porque yo me veo como un corresponsal, un articulista, es decir, que yo escribo un artículo y luego llevo a la televisión, a la tertulia, mis opiniones, y para él es un deber ponerse de parte de unos o de otros. Otro ejemplo, que también hice la misma pregunta a otra presentadora muy famoso en el régimen de Mubarak después de la revolución, se convirtió en un revolucionario también en la televisión, y después del golpe resulta que se ha convertido en un presentador de un programa de televisión que ya apoya claramente a los militares. Él dice aquí que hay una diferencia entre la opinión pública en el occidente y en los países árabes, y tenemos que decirles qué pensar. Dice incluso que
que la gente le llama para pedir su consejo. Dice, ¿cómo tenemos que reaccionar? ¿Cómo tenemos que pensar en un país como Egipto, con un alto nivel de alfabetización? Pues estos programas, estos tertulias han ayudado muchísimo para que los ciudadanos pues entiendan los cambios. Entonces, algunos de estos programas y presentadores ya pues se han alineado con el régimen en lugar de supervisarle y velar por los demás. En uno de mis viajes que hice a Trípoli, pues me reuní con los editores de los medios de comunicación de Gaddafi, que ahora está trabajando en un medio privado. Está publicando pues su propio periódico, y él se mostraba muy pesimista cuando me habló del futuro posible de los medios nacionales. Él me dijo, para poder hablar de la independencia de los medios de comunicación, hace falta una democracia, hace falta instituciones democráticas, el periodo de la ley, hace falta un entorno en el que puedan trabajar los periodistas. Sobre todo, si examinamos las condiciones de trabajo de los periodistas en Libia. Pero con las contrarrevoluciones en el mundo árabe hoy, hay que hacer la pregunta decisiva. ¿La transición democrática en el mundo árabe puede tener éxito sin los medios de comunicación independientes y profesionales? Hay plataformas en Egipto, pues en Libia y en Túnez, que directamente pues piden la exclusión, la prohibición, incluso la muerte de algunos oponentes políticos. Realmente hemos visto un cambio político democrático. Se puede haberlo sin la herramienta fundamental de los medios de comunicación profesionales independientes. Hace falta una revolución profesional en el seno de los medios. Hay que separar siempre la política y los medios de comunicación. ¿Qué somos los periodistas? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo podemos proteger este sector de los medios para que no pues simplemente sea pues un esclavo a la política?